Continuamos con las clases prácticas de fundamentos de las comunicaciones. Hoy vamos a dar una introducción al laboratorio 1, en el cual vamos a hacer la demodulación digital de una señal real de FM. Lo que vamos a hacer es implementar un receptor SDR, que significa Software Defined Radio, en el cual vamos a procesar precisamente una señal de FM comercial utilizando este dispositivo que vemos acá. Este es lo que llamamos dongle. Lo que vemos es que tiene dos etapas principales, una que se encarga del procesamiento de radiofrecuencia de la señal, es decir, la conversión a banda base de esta señal para luego ser digitalizada y transmitida a una PC. Las muestras que son transmitidas a esta PC son lo que vamos a utilizar para continuar con el procesamiento de la señal, que se va a hacer de forma digital, por eso nosotros decimos que es un sistema SDR, y que va a ser el procesamiento final de demodulación del mensaje y reproducción del audio. Este diagrama en bloque representa lo que hace el dongle, donde vemos precisamente que tenemos una primera etapa de radiofrecuencia que cuenta de dos ramas. En ambas ramas se hace la conversión a banda base de la señal. En esta rama se hace en fase porque se multiplica por el coseno, dándonos como resultado x y de t. Y acá se hace lo mismo, pero utilizando como réplica local o como portadora local una que está desfasada pi sobre 2 con respecto a la que está en fase. Entonces por eso ponemos un seno, dándonos acá la componente en cuadratura de la señal pasabanda x de t. Con estas dos armamos una señal compleja. Banda base, fíjense que va a ser x y de t más j x q de t, cuya parte real va entonces corresponder con la componente en fase de la señal x de t y su parte imaginaria va a corresponder con la componente en cuadratura de x de t. Esa señal es la que es digitalizada en conversión analógico digital y es transmitida gracias al controlador USB a la PC. Entonces a la PC nos llega este vector complejo, esta secuencia compleja representada con un vector cuyos elementos son complejos y su parte real son las muestras de XY y su parte imaginaria son las muestras de XQ. Con estas muestras entonces la PC va a seguir el procesamiento digital para terminar escuchando el mensaje en x de t. Fíjense que todo lo que sería esta primera instancia se explica en el enunciado en detalle cómo tienen que configurar el dongle y cómo tienen que hacer para recibir esas muestras en el MATLAB que corre en la PC. Y lo que nos tiene que quedar claro entonces ahora es que esta FC es la frecuencia que nosotros elegimos para sintonizar el dongle, es decir, en esa FC tiene que estar la estación que nosotros deseamos escuchar. Entonces, una vez que hacemos eso, lo que obtenemos acá en XDN va a ser en banda base la estación que nosotros sintonizamos. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo sigue el procesamiento digital dentro de la PC. Lo que vimos en la enunciado entonces es que ese procesamiento que hay que hacer para efectivamente demodular la señal lo podemos dividir en estos bloques, en el cual, bueno, a la entrada tenemos la secuencia discreta que dijimos que obteníamos como salida del dongle que se transmite a la PC, y vemos que primero tenemos que hacer un filtrado para precisamente quedarnos únicamente con la estación que a nosotros nos interesa. Como dijimos, en banda base tenemos a la estación que nosotros queremos, pero como esto está muestreado a típicamente 2 MHz y las estaciones sean de 200 o 250 kHz, que es el ancho de banda de FM comercial, van a aparecer también otras estaciones que no son las que a nosotros nos interesan. Entonces tenemos que en primer lugar filtrar para quedarnos con solamente el ancho de banda de interés, por eso aparece este filtro pasa abajo y nos da esta IB1. Y luego lo que tenemos acá también son los bloques de diezmado, en este caso con un factor N1 y este con un factor N2. Los bloques de diezmado lo que hacen es reducir la cantidad de muestras con las que estoy representando una señal. Eso lo puedo hacer si tengo una señal que está muestreada con una frecuencia de muestreo más grande o mucho más grande, como es este caso de IB1, que la que me limita a mí el teorema de muestreo. Digamos, fíjense que acá tenemos una señal que tiene un ancho de banda de 250 kHz y lo estamos muestreando
a 2 megas. Entonces hay una gran parte del espectro que estamos representando con, con esta frecuencia de muestreo que no nos interesa. Entonces eso se puede reducir la cantidad de muestras y se logra con estos bloques de diezmado. Vamos a ver ahora en detalle cómo es que funciona. Luego tenemos el discriminador de frecuencia, en este caso, que nos va a dar entonces acá una señal que va a ser proporcional a la desviación de frecuencia de la señal que tenemos acá. Entonces esto lo que va a hacer es proporcional, como sabemos, al mensaje, ya que es una señal FM, lo que nosotros queremos reproducir. Y acá nuevamente tenemos el mensaje que nos viene bien filtrarlo al ancho de banda de interés del mensaje, y de vuelta estamos en una situación en la cual ahora pasamos a tener una señal de audio que como máximo va a ser de unos 15 kHz el ancho de banda de interés, y también la tenemos muestreada a una frecuencia alta, que es la que corresponde para la representación de la señal de FM. Acá teníamos una señal de 200 kHz, acá pasamos a una de 15 kHz. Entonces la frecuencia con la que estamos trabajando luego del diezmado N1 la podemos reducir aún más con este diezmado N2. Además, este segundo diezmado lo que nos hace es llevarnos esta frecuencia de muestreo a una cercana a la que opera nuestra placa de sonido de la computadora, que va a ser esta final FS2. También lo vamos a ver en detalle ahora en un ratito. Entonces veamos algunos consejitos de cómo implementar cada uno de estos bloques. En el caso del filtrado pasabajos, le recomendamos utilizar la función Butter, que nos da los coeficientes de la transferencia o de la ecuación de indiferencias de un filtro Butterworth, que de orden n, en este caso n-ord, le puse como valor, sería el primer parámetro de entrada, y que tenga una frecuencia de corte dado por este wn. Tengan en cuenta que este wn es un valor entre 0 y 1, que es frecuencia de corte normalizada, y es normalizada precisamente a la frecuencia de muestreo dividido 2. Entonces, ¿cómo trabajan con esto? En B1 definen el ancho de banda en Hertz que quieren que tenga su filtro, y luego lo normalizan a fs sobre 2. Fíjense que esta fs tiene que ser la frecuencia de muestreo de la señal que ustedes van a filtrar. En algunos momentos va a ser fs, y si ustedes van diezmando, van a tener que ir teniendo en cuenta que la frecuencia de muestreo va cambiando. Entonces, después del primer diezmado va a ser fs sobre n1, y después del segundo diezmado va a ser fs sobre n1 sobre n2. Y una vez que tienen los coeficientes obtenidos con esta función Butter, lo utilizan con la función Filter, donde precisamente tienen que poner los coeficientes y la señal que quieren filtrar, y ahí obtienen la salida IB1. Esto, como está representado acá en este diagrama, bueno, a la entrada tenemos x de n, y acá el filtro, que lo definimos precisamente con el número de orden y la frecuencia de corte, obtenemos IB1 a la salida. Acá les pongo un ejemplo, como teniendo un x de n la entrada, que es ruido blanco, como ven, porque la densidad espectral de potencia es plana para todo f, o por lo menos para el espectro que podemos ver, que fíjense, en este caso estamos usando una frecuencia de muestreo de 2 MHz, así que el espectro que vamos a ver es de 0 a 2, o de menos 1 a menos 1 MHz. Fíjense que en este caso el eje está en kilohertz, así que estos son 2000 kHz, que son 2 megas. Y acá lo que digo es, bueno, le puse B1 300 kHz y un orden 5 para el filtro Butterworth. O sea, usé esto mismo pero con estos parámetros de entrada. Fíjense que a la salida, de vuelta estimando la densidad espectral de potencia, tengo lo que corresponde a precisamente haber tenido ruido blanco a la entrada y filtrado a 300 kHz. Fíjense que en 300 kHz tengo lo que son los valores que corresponden a la frecuencia de corte del filtro Butterworth. De vuelta, fíjense que acá estamos trabajando con señales discretas, entonces lo que vemos es que el espectro es periódico. Entonces esto podemos pensarlo como que veo de 0 a 2 megas, entonces lo que está pasando desde 1 mega a 2 megas es lo que correspondería a lo que pasa entre menos 1 y 0. Es como que esta segunda mitad, si nosotros lo viéramos de bilateral con frecuencias negativas, aparecería debajo del 0, porque precisamente lo que pasa en 2 megas, que es la frecuencia de muestreo, va a pasar de vuelta en 0, porque es periódica la densidad espectral de potencia para la secuencia discreta. Vamos a ver entonces ahora el otro bloque, que es el de diezmado. Esto lo puedo hacer directamente con la función de MATLAB Decimate,
que tiene 3 parámetros de entrada. Uno es la señal que quieren diezmar, otro es el factor de diezmado que vamos a elegir, y este es un parámetro que nos indica qué tipo de filtro queremos utilizar para el filtrado. Ahora les explico de qué filtrado me refiero. Pongan FIR, que es un filtro de respuesta impulsional finita, y va a andar bien. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una IB1, que puede ser la que teníamos en el ejemplo anterior, y la ingresamos al sistema de diezmado y sale esta IN1, que acá le pongo DM como para resaltar el hecho de que corresponden a frecuencias de muestreo distintas. ¿Qué hace este bloque? Hace lo siguiente: primero filtra la señal a este ancho de banda que es fs sobre 2n1, y ahora vamos a ver bien por qué es este valor, y luego lo que hace es tomar una muestra cada n1, que acá lo estamos poniendo como que muestrea cada, en vez de cada 1 sobre fs, cada n1 sobre fs, como que tiene un tiempo de muestreo n1 veces mayor. Entonces, en definitiva, lo que está haciendo es, se filtra un dado ancho de banda y luego se muestrea cada, se queda con una muestra cada n1, básicamente. Este filtro está puesto acá como si fuera un filtro anti-aliasing, si lo pensamos, y lo vamos a ver en el ejemplo. En este ejemplo, lo que tenemos de vuelta es a la señal IB1, que como recordamos era una señal de ruido blanco filtrada a 300 kHz, o sea que tiene un espectro plano de menos 300 a más 300 kHz, que es lo mismo que estamos viendo acá. Y lo que vemos es que ingresa a un bloque de diezmado de factor n1 igual a 2 y obtenemos esta IN1. Fíjense que esta IN1 va a tener ahora una frecuencia de muestreo de la mitad de fs, o sea que si era 2 MHz va a ser una frecuencia de muestreo de 1 MHz, por lo cual si calculamos su densidad espectral de potencia, vemos efectivamente que el valor máximo al que llegamos a ver es de 1 MHz, pero lo que vemos es que el espectro de la señal se mantuvo intacto de alguna forma. Ven que es exactamente lo mismo, es plano hasta 300 kHz y después baja, pero no tiene ninguna distorsión. Quiere decir que la señal la estamos representando bien, y de igual forma que IB1, la diferencia es que tenemos la mitad de muestras ahora. Entonces fíjense que nos ahorramos tener que almacenar y tener que procesar la mitad de muestras, y estamos representando la señal de la misma forma que lo representa IB1. El problema hubiese estado si elegimos un N1 muy grande, el cual hace que el ancho de banda de estos 300 kHz, que es nuestro ancho de banda de interés, supere a fs sobre N1. En este caso sería fs sobre 2. Imagínense que el ancho de banda de esta señal hubiese sido 600 kHz, por ejemplo. Si aplicábamos este diezmado, bueno, entonces iba a atravesar a fs sobre 2 e íbamos a tener aliasing. En realidad no tenemos aliasing porque precisamente tenemos este filtrado que dijimos acá. Pero lo que sí vamos a estar haciendo es estar filtrando a la señal y dejando parte relevante de la señal fuera de nuestra representación. Entonces ahí estaríamos teniendo una degradación por el diezmado o una distorsión. Entonces ese es el criterio para elegir cuál es este factor de diezmado que ustedes eligen. Tiene que ser un valor tal que haga que este filtro no me elimine parte relevante de la señal. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es el discriminador de fase. Esto entonces ahora nosotros vimos algunas opciones de discriminador de fase analógico en la práctica. Acá lo que vamos a ver es cómo hacemos para implementar este discriminador de fase y luego derivar para utilizarlo como un discriminador de frecuencia, pero utilizando las muestras e implementado de forma digital. Para eso vamos a usar las componentes en fase y cuadratura. Lo que tenemos que tener presente es el modelo de componentes en fase y cuadratura, que es que a cualquier señal pasabanda la podemos representar por sus componentes en fase y cuadratura de esta forma: x y de t por coseno 2pi por fst menos xq de t por seno 2pi por fst. Cualquier señal pasabanda responde a este modelo. En particular, nuestra señal es FM. Sabemos que nuestra señal FM, x de t, tiene esta forma, donde sabemos que la información está en la desviación de fase y depende del mensaje de esta forma. Sabemos que entonces la derivada de phi de t va a ser proporcional a m de t. Lo que se puede hacer es, trabajando con esta expresión, principalmente expresando el coseno de la suma, utilizando esa identidad, se puede despejar
a phi de t en función de xy y xq, ya que x de t tiene que también responder a esta representación. Y la solución es sencilla y es la siguiente, es que phi de t es el arcotangente de xq de t sobre xy de t. Entonces fíjense que con las componentes en fase y cuadratura podríamos obtener esta desviación de fase. Y después derivándola y escalándola obtenemos m de t. Bueno, como sabemos nosotros no tenemos xq de t y xy de t, sino que tenemos las muestras, así que de forma digital vamos a tener que operar con ellas, pero es lo mismo, lo que vamos a tener es terminar obteniendo es una desviación de fase discreta obtenida a partir de las muestras xq de n y xy de n. Y para ello pueden usar tanto el arcotangente de 4 cuadrantes, que es que se hace con esta función atan2, o la función angle también pueden usar. Y luego van a necesitar usar la función unwrap, que lo que hace es eliminar las descontinuidades debido a la ambigüedad de 2pi de la fase. Eso, véanlo cómo es que funciona y por qué lo necesitan usar. Y también tenemos la función diff, que lo que hace es hacer la diferencia, digamos, de la diferenciación de la secuencia, y que lo vamos a aproximar a la derivada que necesitamos para hallar la desviación de frecuencia. Y finalmente lo último que tienen que tener en cuenta es que para la reproducción del mensaje la frecuencia de muestreo final debe ser cercana a 48 kHz, así que eso interviene en cuáles son los valores de diezmado N1 y N2 que van a elegir. Y por último también normalicen la señal antes de reproducirlo, o sea, esta X que está acá ya está dividida por el máximo de su valor absoluto, y esta es la FS que es cercana a 48 kHz. Y con esto de normalizar la señal también lo que les adelanto es que no se preocupen mucho, por ejemplo, volviendo para atrás, con cuál es el factor que ponen acá, porque en definitiva este MDT estimado lo vamos a terminar normalizando. Así que si quieren hacer la cuenta de cuál sería el KF que deberían poner acá, háganlo, pero para la hora de la implementación no se preocupen mucho eso. Directamente pueden ser que MDT la aproximan a la diferencia, como dijimos acá, a diff, y luego lo vamos a normalizar, así que el factor de escala no nos interesa mucho. Les hago una última un último desarrollo con respecto a lo que es la estimación de densidad espectral de potencia, que es algo que vamos a tener que ir haciendo a lo largo del informe y que tienen que ir acompañando mientras que van contando qué fue lo que hicieron, para ir viendo que efectivamente en las distintas etapas está sucediendo lo que esperamos. Fíjense que estos son los gráficos que yo les estuve mostrando en los ejemplos anteriores. La idea es la siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener un registro finito de muestras de un proceso al cual nosotros le queremos calcular densidad espectral de potencia. Bueno, ahí los refiero al apunte que acompaña al pack del laboratorio, que es sobre estimación práctica de densidad espectral de potencia. Concluye con que la forma de estimarlo es esta que se pone acá en esta ecuación, que fíjense que lo que dice es básicamente dividir a la señal en segmentos más cortos de largo n, calcular la densidad espectral de potencia de cada uno de ellos, que en definitiva se termina calculando como si fuera la densidad espectral de energía de esos segmentos. Fíjense que eso se hace calculando la transformada discreta de Fourier de ese segmento y calculando su módulo cuadrado. Eso dice que es la densidad espectral de potencia de ese segmento, y luego se estima la densidad espectral de potencia de la señal total promediando la densidad espectral de potencia de los segmentos individuales. Eso, fíjense, con un ejemplo para la señal ejemplo que ponemos acá sería considerar segmentos de 200 muestras, lo que nos da que vamos a tener 10 segmentos, ya que tenemos 2000 muestras. Entonces se calcula la densidad espectral de potencia del primer segmento, como dice acá, o sea, calculamos la transformada discreta de Fourier de este segmento y le hacemos valor absoluto y la elevamos al cuadrado. Fíjense que este cálculo de transformada discreta de Fourier en MATLAB se hace con el algoritmo FFT. Lo mismo se hace con el segundo segmento, con el tercero y así sucesivamente, calculando la densidad espectral de potencia de todos los segmentos, y luego se hace el promedio de todos ellos. Esto en MATLAB lo pueden hacer muy sencillamente con un bucle for, y tienen que tener, o sea, la parte compleja es ir viendo cómo, bueno, con los índices van barriendo
los distintos segmentos de la señal a que le quieren calcular la densidad espectral de potencia. Acá hay un compromiso precisamente entre n y m, porque por un lado nosotros nos gustaría tener un m grande para que haya muchas estimaciones de densidad espectral de potencia y se promedie bien la estadística de la señal. Pero por otro lado, si tenemos, como nosotros tenemos un largo finito, usar un m muy grande implica hacer estimaciones individuales de largo muy corto. Y como vemos ahora, es hacer estimaciones de densidad espectral de potencia de largo muy corto nos da una resolución en frecuencia baja y que tal vez sea demasiado baja para los requerimientos que nosotros tenemos. Entonces el compromiso está en la cantidad de realizaciones que uno puede promediar y qué resolución en frecuencia uno puede lograr. Entonces, para que quede bien claro eso, les agrego estas filminas para que quede bien definido. Si nosotros tenemos una señal X, que acá no estoy diciendo dónde sale, pero es una señal a la cual nosotros les queremos estimar la densidad espectral de potencia y que tiene largo finito y está muestreada una frecuencia dada, en este caso 2 MHz. Bueno, sabemos que entonces acá definimos a n como el largo de esa secuencia, o sea, es la cantidad de muestras que tiene X. Sabemos entonces que si tenemos una determinada frecuencia de muestreo, la resolución en tiempo va a ser 1 sobre fs. Eso sería el tiempo de muestreo, es nuestra resolución temporal. Entonces, si queremos armar un vector temporal en segundos, bueno, si esto está en hertz, esto va a estar en segundos y lo armamos de esta forma. Sabemos que tiene que tener la misma cantidad de elementos que las muestras de X y su resolución temporal es de t. Entonces, de esta forma podemos hacer la analogía con el mundo continuo, como lo vemos acá. Acá tenemos en vez de poner x de n, digo que esto es x de t y aproximo nuestro eje de tiempo continuo al que estamos acostumbrados por este que está acá, que en realidad es discreto, tiene n valores y una resolución temporal de t. Si quiero hacer eso mismo, pero en frecuencia, acá fíjense que lo que hago, digo, bueno, estimo la densidad espectral de potencia con mi función, que es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que hacer una función que les estime entonces la densidad espectral de potencia de X, y eso es lo que voy a tener acá en SXX. Lo que tenemos que tener en cuenta para construir nuestro eje de frecuencia son dos reglas que ya nos definen todo y si nos acordamos esto nunca vamos a tener dudas. Cuando nosotros tenemos una señal x de n que tiene n muestras y le calculamos la transformada discreta de Fourier, esa transformada discreta de Fourier también va a tener n muestras. Entonces, si el largo temporal es de n, el largo en frecuencia también es de n. Y la máxima frecuencia que podemos resolver es la frecuencia de muestreo. Entonces, si x de n corresponde a una x de t muestreada a fs, la frecuencia máxima que nosotros vamos a ver si calculamos la transformada discreta de Fourier es fs. Entonces, con esas dos reglas, que es que si tenemos n valores de frecuencia y la máxima frecuencia que vemos es fs, sabemos que nuestra resolución en frecuencia, es fs sobre n. Y también lo mismo, sabiendo que tenemos n muestras, construimos nuestro vector de frecuencia, que acá está medido en Hz, porque a fs lo pusimos en Hz, y va a estar dado por esta expresión. De la misma forma que la de tiempo multiplicamos por t, acá multiplicamos por df. Entonces acá es donde yo le decía que fíjense que si usamos un registro bien largo, o sea que tiene un n grande, tiene muchas muestras, vamos a tener una resolución de frecuencia alta. O sea, quiere decir que tenemos pasos chiquitos de frecuencia. Ahora, si usamos unas secuencias muy cortas, eso nos va a terminar dando una resolución de frecuencia muy gruesa. Y eso va a tener que ver simplemente con qué es el tipo de señal que nosotros queremos representar. Pero entonces ahí aparece el compromiso que yo les decía. Y una última cosa es que tal vez nos resulte un poco confuso representar las señales de esta forma, de 0 a fs, porque nosotros estamos acostumbrados en realidad verlo de forma bilateral, o sea, con frecuencias negativas. Entonces, una opción es en vez de verlo de 0 a fs, es de verlo de menos fs sobre 2 a fs sobre 2. Para eso lo que tenemos que hacer es mover esta segunda mitad a la primera mitad y esta primera mitad ponerla en el lugar de la segunda mitad. Esa operación la hace este comando que se llama fftshift. Fíjese que acá hizo precisamente eso. La segunda mitad me la pone en la primera mitad y la primera mitad me la pone en la segunda mitad.
Y acá lo que tenemos que tener cuidado es que ahora lo que nos cambia es precisamente nuestro eje de frecuencia. Ahora ya no va de 0 a fs, sino que va a ir de menos fs sobre 2 a fs sobre 2. Fíjense que para que, como tenemos el 0, en realidad va hasta fs sobre 2 menos df. Pero si siguen esta ayuda, no van a tener mayores inconvenientes. Y finalmente, bueno, ¿qué es lo que tienen que entregar? Tienen que mandar el informe en formato PDF donde describan las cosas que fueron haciendo, las cosas que les llaman la atención, las conclusiones y las imágenes correspondientes. Y nos tienen que mandar la función de MATLAB que implementa la demodulación de la señal de FM digital y un script de MATLAB que inicialice los parámetros para que nosotros sepamos bien cuáles son los valores de B1, N1, B2 y N2 que utilizaron, y que igual también tienen que aclarar en el informe, donde se hagan los plots correspondientes. Mandan todo eso junto y eso es lo que nosotros vamos a necesitar para la evaluación. Bueno, espero que con esto los haya ayudado. Cualquier consulta, el Moodle lo tenemos los jueves a las 2.